¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Mario Saldi. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía del ingeniero José Luis Medina. José Luis Medina es especialista en gestión social, de resolución de conflictos. Es también especialista en manejo de crisis y en gestión de sostenibilidad. Él tiene como ejecutivo aproximadamente 30 años de experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado. Mi estimado José Luis, como siempre, un placer conversar contigo. ¿Qué tal, José Mario? El placer es mío y muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la geopolítica de los recursos naturales. Yo creo que podemos poner tal vez un poco más de énfasis en la minería. Para aprovechar el tiempo y bueno, agradecerte nuevamente por la generosidad de atendernos, yo tengo tres preguntas que hacerte. La primera pregunta es, ¿por qué debemos prestarle en este momento atención a la geopolítica desde la actividad extractiva minera, por ejemplo, ¿no? Porque de pronto se volvió un, no sé cómo lo llaman ustedes dentro del mundo corporativo, pero ¿cómo se asimila eh, que en este momento la geopolítica haya tomado un rol tan importante cuando se habla de recursos naturales y concretamente minería y concretamente cobre, ¿no? Como parte de un recurso natural fundamental actualmente. Sí, claro, hay de repente muchos conceptos que podrían aplicar y responder tu consulta, pero básicamente desde un tiempo a esta parte se viene conversando, se viene hablando mucho sobre el tema de transición energética. Entonces, cuando uno habla de la transición energética, tiene que visualizar en este campo 360 cuáles son aquellos minerales que se denominan críticos, ¿no? Y cuáles son aquellos minerales que van a ser importantes en su relación en los siguientes años con el tema de la transición energética, y esto obviamente va a generar también posicionamiento geopolítico en los países que tienen estos recursos. Si bien es cierto, estamos hablando de que el poder gestionar de manera adecuada metales críticos para procesos tan globales, tan transversales como la transición energética, van a ser súper importantes porque terminan posicionando al país, asegurando en su cadena de suministros minerales que son súper importantes y que también los posicionan en exportación de los mismos o como países que sean referentes en la producción de estos, ¿no? El cobre es uno de ellos, el litio es otro, el cobalto, el molibdeno por los usos que se les van a dar a futuro, pero sobre todo por la necesidad increciente que se va a tener justamente para consolidar este concepto de transición energética y se pueda hacer esta transición de los combustibles fósiles a otras alternativas que no solamente vienen a ser las relacionadas al cobre, sino también la fotovoltaica, la eólica, etcétera, el hidrógeno verde. Pero hablando básicamente de minería, harto importante considerar cómo posiciona una gestión adecuada de minerales en países que tienen estos y que son sobre todo los críticos para que puedan tener ellos una ventaja geopolítica respecto a los otros cercanos u a los competidores de repente en otras regiones, ¿no? Claro, y esto no se trataba, o al menos no se consideraba como algo tan relevante hace, no sé, tal vez unos 10 años. Nosotros nos conocemos ya buen tiempo. Recuerdo que no era un factor tan relevante. Ahora sí lo es. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de la geopolítica de los recursos naturales y concretamente del cobre, ¿cuáles son los actores que se deben identificar? Por ejemplo, a nivel de estados. Nosotros podemos identificar cuáles son los estados con los que tenemos que tener buenos vínculos para que podamos desarrollar más y mejor nuestra industria minera. Y lo estamos haciendo. Sí. Ahí, básicamente, de un tiempo a esta parte ya no se habla mucho de la competencia en la producción, sino se habla de producir para suministrar. Y ahí tenemos, básicamente, en este petit comité, Chile, Estados Unidos, China, Perú y por ahí de repente un par más. Pero yo creo que los hegemónicos, en el caso de cobre y la importancia que van a tomar en los próximos años, son estos cuatro países que te he mencionado y que ya están haciendo, por ejemplo, China y Estados Unidos, todo un tema de estrategia global para poder tener estos suministros, para poder tener las facilidades logísticas que les permitan no solamente tener
acceso, por ejemplo, en Perú tenemos varias empresas mineras chinas, se tiene el puerto de Chancay, y se habla del crecimiento de producción de vehículos híbridos y eléctricos en Perú, ¿no? Para distribución a nivel global. Pero tienes también la posición de Estados Unidos, que hace poco ha incluido 10 proyectos que incluyen minerales críticos dentro de este dashboard que es el Fast 41, el Fast 41, que prioriza proyectos hegemónicos de interés geopolítico para Estados Unidos dentro del país. O sea, va a permitir que estos 10 proyectos mineros tengan, no tengan tantas trabas desde el punto de vista de la permisología ambiental y puedan salir más rápido a competir y puedan generar el aseguramiento de esta cadena de valor de suministros y el posicionamiento geopolítico que quiere Estados Unidos, que bueno, que siempre ha estado en busca de ello. Acuérdate, hace 50 años atrás fue el crudo, y ahora el tema de la competencia por minerales críticos. Entonces, ahí lo que viene es poder hacer holdings para poder suministrar de manera adecuada estos minerales para la humanidad en las próximas decenas de años y que permita también generar un crecimiento acelerado dentro de las economías que aterrice en mejoras de condiciones de vida, en infraestructura, en servicios, etcétera, etcétera. Ahora, el rol del Estado como actor, para poder terminar esta segunda pregunta, es fundamental porque el Estado tiene que identificar cuáles son los partners, los stakeholders, no sé cómo denominarlos, pero los relevantes en todo lo que tiene que ver con la industria de la minería, concretamente del cobre. A partir de tu experiencia, ¿el Estado peruano lo viene haciendo? Mm. Yo creo que ahí yo creo que hay un doble análisis. El Estado debe tener una política exterior y debe tener una política interior, pero afianzado. Correcto. Vamos por lo exterior. Correcto. Ahí en el exterior debería tener planes y políticas, por ejemplo, para el tema de la exportación, para el tema de hubs, para el tema de, a ver, convenios que permitan, por ejemplo, el suministro enmarcado en convenios internacionales que le permitan, no sé, algunos beneficios como la estabilidad del precio, ¿no? del metal. No sé, se me ocurre, ¿no? Pero sí creo que ese trabajo no se está haciendo de manera adecuada y sobre todo no nos estamos preparando para este futuro que antes podíamos decir, no, eso va a pasar en el 2030, ya estamos en 2030, ¿no? Entonces, pero todavía seguimos pensando, entonces, mientras no tengamos esta política exterior afianzada y no tengamos una política interior determinada, pero que permita a las empresas seguir creyendo en el país e invertir en el mismo, no vamos a avanzar en eso. O sea, todavía seguimos con trámites para permisos y licencias que duran 6 años, José Mario. Entonces, eso definitivamente no viabiliza ningún proyecto. Y si en el interín, en estos 6 años, tenemos actores que están buscando, stakeholders que están buscando conflictividad, ¿por qué? Porque no se llevan bien con el gobierno nacional, con el gobierno regional, o porque tienen apetitos o intereses políticos o económicos para, para con ese proyecto o para con el Estado. Entonces, lastimosamente no son 6 años, son 8 años. Entonces, el Estado tiene que establecer también las reglas claras de juego al interno para que cuando alguien quiera venir a invertir diga, sí, yo prefiero invertir en Perú y no en Chile o no en Argentina o no en México, no lo sé, pero se tiene que tener reglas claras, tienen que ser reglas transparentes y que le brinden al inversionista los mismos beneficios que encuentra en los países que he mencionado. México, Chile, que dan beneficios en el tema de los tiempos que se toma el Estado para aprobar un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Y que termina siendo, lastimosamente, una de las barreras más grandes que se tiene en el país para poder generar inversión. Por eso creo que Trump, con todas las observaciones que pueda tener como persona o como presidente o lo que representa, creo que el paso que ha dado y el mensaje que ha mandado al mundo es, oye, debemos de bajar nuestro nivel de permisología y hacerlo mucho más rápido, mucho más fácil, sin dejar de lado, obviamente, el cumplimiento ambiental. Pero hay cosas que se piden ya por exceso, ¿no? Entonces, eso definitivamente, en un mundo que se mueve cada vez más rápido, perder 4 o 6 años, termina ya no siendo una inversión, termina siendo un gasto.
Correcto. Y la última pregunta. Tú has mencionado a algunos actores, entre ellos has mencionado a Chile. ¿Cuáles son los países con los que competimos para la atracción de inversión minera dentro de este contexto geopolítico convulso? Chile es uno de ellos, claramente. Hay Sí. otros más y al mismo tiempo tenemos información de si estos países que compiten con nosotros por atraer inversión minera tienen políticas, como tú has descrito, de Estado en cuanto a las relaciones internacionales y también adintra, hacia adentro, para poder ofrecer al inversionista óptimas condiciones de inversión. Sí, sí, claro, o sea, nuestro competidor más cercano es Chile, ellos producen más que nosotros, pero tienes en la región países que están Perdón, despertando. es mucha la diferencia de producción entre Chile y Sí. Perú. Sí, 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 por eso es importante que pongamos nosotros ya en funcionamiento proyectos que vienen estancados hace 10, 12 años en el país de cobre. Ojo, estamos hablando de Tía María y Safranal en Perdón, José Arequipa. Luis, disculpa que te haga otra pregunta para hacer una precisión, pero el potencial de explotación de las reservas entre Chile y Perú, ¿Chile tiene más reservas que Perú? ¿Probadas? Probadas en este momento sí, probadas en este momento sí, que por eso es importante que el país se siga invirtiendo en exploración, que es lo que está pasando ahora. O sea, desde el año 2023 a la fecha se han comprometido más inversiones en exploración y eso termina siendo súper importante, ¿no? Y uno, conforme va avanzando en exploración, por ejemplo, hace poco una empresa había determinado que para un proyecto que tenía en Apurímac tenía como identificado como uno y en la prospección ha encontrado como cuatro. ¿No? Entonces, ellos pensaban producir uno, pero en la prospección y en la exploración han encontrado que no podría, no debería, no sería uno, sino sería hasta cuatro veces. Entonces, no voy a dar el detalle, pero como esos tienes varios ejemplos, pero hay que consolidar lo que ya está probado, hay que consolidar y ponerlo a operar y poner a producir. Pero volviendo a la pregunta de José Mario, tienes países en la región que están despertando también interés de gran minería, como en Colombia y como en Argentina. ¿No? Entonces, que son países que van a ser los próximos años bien, eh, seguramente impactados por la inversión, porque también hay estos minerales críticos en estos países. Y yo leía una publicación en un diario nacional la semana pasada que decía que, por ejemplo, en el caso de Argentina, podría pasar que muchos profesionales de minería en Perú migraran a Argentina por este crecimiento que se podría dar en los próximos años respecto a la exploración y a la explotación minera en Argentina, ¿no? Entonces, sí, sí creo que es importante que en el país podamos analizar de manera más profunda cuál va a ser la política en los próximos años, cómo va a ser el comportamiento del Estado, no de la administración de gobierno de turno, sino del Estado, para que pueda aterrizar en sus ministerios, para que pueda aterrizar en los gobiernos subnacionales y se puedan dar las facilidades. Obviamente hay muchos retos, ¿no? El tema, como conversábamos, de la conflictividad, el tema de la permisología, el tema de la ausencia del Estado en estos lugares donde se hace exploración o se hace explotación, son aspectos que van a siempre a generar un freno de mano, ese efecto de freno de mano en la velocidad que se podría dar. Entonces, el Estado tiene que aprender de otros países que más bien dan facilidades y que terminan siendo más atractivos, no solamente por el compromiso del Estado, sino por las facilidades que se dan para los permisos y los tiempos que manejan estos, ¿no? Entonces, por eso te decía, a un inversionista que su capital regrese lo antes posible, la mejor línea a leer. Pero si tú tienes un proyecto que dura tanto, dejas de ser atractivo y buscas otro espacio, otro lugar donde sí te dan las facilidades y donde sí puedas tener una inversión asegurada sobre todo, porque no sabes si el ministro seguirá, porque no sabes si el presidente seguirá, porque si no sabes si te van a tomar la vía, si te van a instrumento. Entonces, es muy complicado poder hacer inversión en el país, pero a pesar de ello, hay compromisos de grandes empresas que lo quieren hacer. Entonces, lo que toca al Estado es cumplir su rol como ente rector del país, como gobierno, y dar facilidades, blindar estos procesos para que puedan llegar en el tiempo justo a buen recaudo y se pueda comenzar a generar divisas que generen desarrollo, pero sobre todo ya en este contexto que posicionen al Perú geopolíticamente como un referente en la región y que sea visto así a nivel global, porque tienes todas las facilidades, tienes los recursos, tienes
facilidades logísticas. Tienes un país que está creciendo económicamente, que si de repente la microeconomía debería aterrizar más rápidamente a las fases o a los lugares más necesitados, es cierto, pero tienes todavía crecimiento que esas puertas. Estás por inaugurar un gran aeropuerto, acabas de inaugurar un megapuerto, entonces sí, se están dando las condiciones y tienes, como te decía, cerca de 67 proyectos en la cartera del MINEM, de los cuales 39 son de cobre y que más o menos tienen una inversión de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares que podrían significar en los próximos años en posicionamiento geopolítico y en pago de impuestos, un posicionamiento súper importante para el Perú como país referente en la región y en el mundo, ¿ah? Y para terminar, y claro, dentro de lo que nos comentas de estos retos, como por ejemplo la reducción de la tramitología, la criminalidad internacional, ahora que está muy presente en nuestro país, en realidad en América, en Sudamérica, estamos hablando de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, muy vinculada al tema del narcotráfico, los problemas de inseguridad ciudadana, la informalidad de la economía y la informalidad también de la minería, lo que mencionabas con respecto a la debilidad institucional, todo esto es un caldo de cultivo que al final afecta a la inversión cuando ya llega, digamos, ¿no? En las etapas, sobre todo iniciales de exploración. Esto, y con esto cerramos la entrevista, te agradezco mucho por el tiempo, va a afectar o ya está afectando las inversiones en cuanto a la impresión que puedan generar en el inversor de inseguridad social que termina afectando evidentemente las actividades de la propia empresa. Porque hemos visto que incluso a pequeños empresarios les cobran cupo por una cuestión, digamos, de extorsión relacionada a la inseguridad ciudadana. Me imagino que con las grandes empresas debe ser mucho más grave, sobre todo en lugares donde no hay presencia del Estado. Sí, y ese es un tema que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? De mucho tiempo atrás a ahora. El tema de lo ilógico es cómo el Estado fiscaliza a las empresas formales hasta la lectura del hartazgo, hasta la lectura del aburrimiento, ¿no? Y las empresas cumplen con todo esto, pero luego ves a la vuelta de la esquina como en el Perú han salido cerca de 7.000 millones de dólares en oro, han devastado 31.000 hectáreas de bosque justamente para poder sacar oro. O ves en patas cómo esta conjunción ilegal de sicariato, de extorsión, de narcotráfico, de trata, etcétera, etcétera, está ganándole al Estado en la zona. O sea, el hecho de tener 39 personas fallecidas en los últimos años en la zona y que no se haya tomado en cuenta, sino hasta el último evento para que el Estado pueda estar presente. Y tú ves ahí quién suministra armas, cómo está el tema de seguridad, por dónde sale todo ese mineral, cómo el Estado supervisa a estas empresas que luego hacen el chancado fino del mineral para convertirlo en lingotes de oro, ¿no? O sea, no hay una fiscalización adecuada y obviamente ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de la legalidad, pasa a tener todos estos actores que están impulsando pues estas economías ilegales que son muy potentes, o sea, y acuérdate en el tiempo del terrorismo, cuando el terrorismo se replegó o fue replegado, tuvo un asocio con el narcotráfico, ¿no? Y se generó el narcoterrorismo. Los terroristas terminaron siendo las fuerzas de choque o las fuerzas de seguridad del narcotráfico y aseguran estas actividades ilícitas. Más o menos está pasando en zonas como en Puerto Maldonado, donde tienes una industria de minería ilegal muy fuerte, donde la gente desaparece, muere y nadie reclama, donde tienes tráfico de humos no solamente para la minería ilegal, sino sobre todo para el narcotráfico, y donde comienza ahí el Braem, ¿no? Los ríos del Valle Mantaro, N. Entonces, y eso sí en toda la selva. Y acuérdate que Patás está en ceja de selva. Entonces, todas estas industrias ilegales están muy asociadas. Ahora, la asociatividad de lo ilegítimo se ha hecho, como se dice en el Perú, de costumbre, ha pasado a ser una ley, ¿no? Y es la ley
del desconocimiento ante la ausencia del Estado que permite que generen más ingresos que la minería. Mira, como ejemplo nada más, José Mario, la minería formal produjo 8.000 millones de dólares por exportación de oro en el Perú y la minería ilegal 7.000 millones. O sea, casi lo mismo, casi lo mismo. Entonces, Claro, pero con la dice diferencia de que ocho no mil pagan millones de dólares, impuestos, con la diferencia de que no pagan justamente te iba a derechos decir. sociales a los trabajadores, etc., etc., etc. Exactamente, exactamente. Justamente te iba a decir eso. O sea, esos 8.000 millones han tenido que dejar sus impuestos. Esos 8.000 millones han generado trabajo formal, trabajo legal, han generado un impacto positivo en las familias, en el entorno, mientras lo otro no. Por eso se permiten tener mejor armamento, mejor logística que el Estado, etcétera, etcétera. Y tú dices, países como Bolivia, que no tienen ningún tipo de inversión en minería, cada año reporta más exportaciones de oro hacia afuera, o sea, básicamente hacia los países árabes. ¿Por qué? Porque por Puno sale todo el oro ilegal o por el lado del río hacia Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que yo creo que hay que analizar varios aspectos para que el país pueda crecer de una manera respetuosa, pero sobre todo de manera sostenida, estimado José Mario. Yo creo que estos mensajes que se dan hacia afuera con este tipo de economías ilegales que generan tanto impacto negativo, no solamente en la población, no solamente en el Estado, sino en el ambiente, porque uno no sabe dónde van todos los materiales químicos que se utilizan para esto, pero uno ve simple y llanamente el Google Earth y ve en la zona de Puerto Maldonado y la Amazonía cómo están todas las dragas haciendo una nueva conformación del Amazonas y de la Amazonía. Por eso te decía, se han devastado cerca de 31.000 hectáreas para poder consolidar eso. Entonces, yo creo que para que el Perú pueda seguir creciendo, hay que tomar al toro por las astas y comenzar a trabajar un programa fuerte de formalización y hacer que la minería ilegal desaparezca de este país y se pueda formalizar, porque la minería ilegal definitivamente, no estoy hablando del informal, estoy hablando del ilegal, no solamente genera un impacto negativo, sino todo lo malo desde el punto de vista de sociedad que se relaciona a esto, ¿no? Narcotráfico, prostitución, economías ilegales paralelas, lavado de activos, compra de autoridades, bah, hay todo lo que uno lee lastimosamente en los diarios día a día, ¿no? Bien. He estado con José Luis Medina, José Luis es ingeniero, especialista en gestión social, manejo de crisis, conversando un poco acerca de la geopolítica de los recursos naturales, concretamente de la minería y fundamentalmente del cobre. Perú es un país minero, es un país que tiene mucho cobre, es un país que tiene una gran oportunidad de salir adelante y este es el momento de las definiciones. O salimos adelante aprovechando nuestras potencialidades, o regresamos a hacer, como habíamos comentado en otro momento, una promesa, ¿no? Pasamos a hacer la promesa del sueño peruano que al final nunca se llega a cumplir. Ojalá que esto no sea así, José Luis, te agradezco por la entrevista. Esperemos que no y que nuestros nuevos gobernantes en este quinquenio que viene puedan tomar en cuenta estos y otros aspectos que ya han sido propuestos a través de los gremios a los candidatos anteriormente y se pueda consolidar eso que tú bien mencionas. Necesitamos un país que esté de acorde a los tiempos que se viven, ¿no? Hay que prepararnos para esta carrera por la transición energética, por ser un suministrador o un administrador de minerales críticos, posicionarse en la región y generar a partir de eso valor para la población, para la sociedad. Bien, nuevamente muchas gracias, ingeniero José Luis Medina, y con nosotros ha sido Gracias, José Mario. todo por el día de hoy. Muchas gracias.